Ok, entonces, gracias. ¿Quién fue Benjamín que me dijo? Sí. Bien. Gracias, Benjamín, por darse cuenta que no estábamos grabando la clase. Pero fue justo a tiempo, así que la clase, entonces, para los que no vinieron y que lo están viendo online nomás, esta clase va a ser sobre espirales deflacionarias. Lo que no grabé era un repaso de la clase pasada. Y entonces lo que les comenté es que las espirales deflacionarias ocurren cuando el Banco Central no puede bajar la tasa de interés debajo de cierto nivel, por ejemplo, el nivel cero. Esto hace que no puedes sacar la economía de la crisis cuando, por ejemplo, el output cae por debajo del PIB potencial. Y les comenté además que no solo el Banco Central va a tener dificultades como para sacar la economía de la crisis, sino que la crisis puede incluso empeorar. ¿Okay? Fue básicamente lo que dije y lo vamos a ilustrar ahora gracias al modelo ISLMPC. Agradezco a Benjamín por haberse dado cuenta que eh, no estaba grabando. Ok, déjenme. Voy a hacer mi prueba de Philips. Dijimos entonces, acá tenemos el output, la variación en la inflación. El output de nuevo acá y acá tenemos la tasa real. Ok. Antes de partir, bueno, parto de una situación en que de mediano plazo, así que el output está en su nivel potencial. ¿Okay? Y para este tema en particular, la diferencia entre la tasa real y la tasa nominal va a ser relevante. ¿Okay? Entonces vamos a dejar esto bien claro antes de partir. ¿Cómo se relacionan la tasa real y la tasa nominal? Pregunta que les hago, como para recordar. Ustedes tienen todo interiorizado. Fantástico. Entonces Felipe y Jimé dicen con la identidad de Fisher. ¿Cómo se escribía la identidad de Fisher? ¿Alguien más que no sea Felipe y Jimé? Fantástico, María del Carmen. Bueno, ok, lo tienen muy bien. Lo siguiente, la tasa nominal va a ser la real más la inflación anticipada. ¿Okay? Y la inflación anticipada supondremos que va a ser la inflación del periodo anterior, ¿no? Con anticipaciones. Por eso, como bien dijimos, acá aparece la variación de inflación. Ok. Supongamos que vamos a partir situación inicial. Tenemos una inflación de cero. Este cero está muy triste. Vamos a volver a hacer. El cero no es necesario, ¿no? Pero es como para facilitar un poco la comprensión. ¿Okay? Y está esta cuota inferior. ¿Ok? Está la cuota inferior. Y la cuota inferior nos dice que el Banco Central no puede fijar la tasa nominal por encima del cero. La tasa nominal tiene que ser mayor a cero. ¿Okay? Es decir, ok, estoy hablando de la tasa nominal, pero el problema es que mi gráfico, el que tengo acá, está expresado en términos de la tasa real. ¿Okay? Antes tengo que pensar que aunque esté expresando la restricción en términos de la tasa nominal, tengo que pensar para el gráfico qué implica para la real. ¿Okay? Es un poco eso
la dificultad, si lo puedo llamar así. Y entonces, para la real, dado que la nominal es R más pi, la real más la inflación CIPA tiene que ser mayor o igual que 0. Es decir, que la real tiene que ser mayor o igual que menos pi e. ¿Ok? Entonces, al fijar una inflación inicial de 0, básicamente estoy fijando la nominal a la real como, con la misma cuota. ¿Sí? Pero a medida que cambie esta inflación CIPA, la cuota por encima de la cual tiene que ubicarse la R puede cambiar. ¿Ok? Ok, entonces lo voy a escribir acá. ¿Dónde lo puedo escribir? Ups, ¿qué pasó? Déjame desplazar cosas. La real tiene que ser mayor o igual que menos la inflación CIPA. ¿Sabes qué? Voy a borrar esto. Difícil hacer aguantar toda una pizarra. Todo acá. Todo por abajo. Ok, ahí. Ok, entonces tenemos esta cuota inferior a 0. La nominal no la podemos fijar en un valor negativo. Esto que significa en términos de la real, que la real, como dice acá, no puede ser menor que menos la inflación CIPA. Se me puso roja la ecuación. Está tímida. Sé que el chiste era malo, pero vamos a hacer un esfuerzo para despertar a la gente también. Así que colando chistes malos a veces se la pega. No es que esté particularmente orgulloso del chiste. Ok. Entonces, esto es como el enfoque con el cual vamos a trabajar. ¿Ya? Y entonces, queremos ver una situación como de crisis. ¿Ok? Por ejemplo, podemos pensar, hay una caída en la demanda agregada. ¿No? Es decir, yo qué sé, la gente va a consumir menos porque tiene miedo de que las cosas en el futuro vayan a ser peor. Y se va a desplazar la curva IS hacia la izquierda. ¿Ok? Ok, ya. El punto es que el Banco Central no puede fijar su real por debajo de 0 inicialmente, ¿cierto? Les habíamos dicho, el Banco Central no puede fijarlo por debajo de menos la inflación CIPA, dado que partimos con inflación de 0, no lo puede fijar por debajo de 0. Entonces vamos a agregar el valor 0 en el eje, ¿no? Vamos a hacer un azul. Y supongamos que lo tengo que hacer de manera que... Supongamos que el valor 0 está acá. Acá está el valor 0. Entonces, este valor en azul es la cuota debajo de la cual el Banco Central, al fijar la tasa, no puede traspasar, no puede ser traspasado. Es decir, que el nivel de la LM, la curva verde horizontal, este nivel no puede caer debajo del azul. ¿Vale? Ahora, como ven, como les comentaba, esta situación de crisis hace que estábamos en este nivel de output acá, en el natural, caímos, llegamos a nivel de output natural, y de repente
la inflación se va a ubicar en una trayectoria decreciente. ¿Okay? Entonces, si no estuviese la cuota inferior, ¿qué haría el Banco Central? Pregunta que les hago. ¿Cómo reaccionaría el Banco Central? Baja R, muy bien, y lo bajaría de manera que el output llegue a su nivel potencial, ¿cierto? En particular, muy bien, Jiménez, muy bien. En particular, al Banco Central le gustaría fijar la LM en este nivel, ¿eh? De manera que la IS se cruce con la LM en este punto, y si se cruza en este punto, vamos a poder recuperar el output natural. O sea, digamos, un nivel de output igual a su nivel natural. ¿Ya? Y el mecanismo era el de siempre, bajando la tasa de interés, incentivo a la inversión, como la gente invierte, después se pone a consumir por multiplicador keynesiano, bla, bla, bla. Perdón. La alergia está impresionante este año. Pero bueno, perdón, volviendo a lo que queremos decir. Esto es lo que haría el Banco Central si es que no estuviese esta cuota inferior. Ahora, mala suerte, el nivel azul que hemos dibujado acá en el gráfico está por encima de la curva verde punta A, donde le gustaría llegar el Banco Central. Entonces, el Banco Central puede bajar la tasa, ¿no? Pero no va a poder bajarla más allá del nivel azul y por lo tanto puede recuperar un poco de output, ¿no? Entonces va a poder limitar un poco el efecto de la crisis, ¿no? Puede desde, déjame ver, verde voy a decir, ok, estaba en el punto A originalmente antes de la crisis lo llevó al punto B, ¿no? Y con la política, el Banco Central no pudo recuperar el nivel de output del punto A, pero pudo llegar a un nivel de output C. Saca esa situación A, la situación B y la situación C. ¿Ok? Y llega a C porque dijimos, por la cuota inferior, no puede llegar al nivel de output que teníamos en A. ¿Ok? ¿Hasta acá todo bien? Excelente. Ahora, el problema viene después. Digamos, ya tenemos un primer problema que no podemos salir de la crisis. Bueno, eso es un primer problema. Pero después el problema puede empeorar. ¿Por qué puede empeorar el problema? Fijémonos lo que va a pasar con la inflación. ¿Okay? En el eje acá tenemos la variación en la inflación. ¿Okay? ¿Qué significa la variación en la inflación? La variación en la inflación significa la inflación en T menos la inflación en T menos 1. ¿Ok? ¿Qué dijimos? Dijimos, para simplificar, partamos de una situación en que originalmente teníamos una inflación de 0. ¿Ok? Entonces, esto va a ser nuestra tasa de inflación, la variación de inflación. Es decir que, si miro el eje, como la variación de inflación es negativa, vamos a pasar de una tasa de inflación 0 a una inflación negativa. ¿Ok? Voy a poner acá la inflación pasa de 0 a ser negativa. ¿Qué significa que va a pasar con la inflación anticipada? Bueno, con la inflación anticipada, el periodo siguiente, dado que los agentes
anticipan el nivel de inflación que observaron antes, al tener una inflación anticipada, ellos van a anticipar una inflación negativa. Entonces voy a ponerlo acá. Los agentes van a anticipar una inflación negativa el periodo siguiente. ¿Ok? ¿Por qué nos importa esto? ¿Ah? Bueno, nos importa porque, como dijimos, la inflación negativa, la inflación anticipada, perdón, va a determinar la cuota debajo de la cual el Banco Central no puede fijar la tasa real. ¿Ok? Entonces, antes, como la inflación anticipada era de cero, el Banco Central acá no podía fijar la tasa real debajo de cero. Ahora, como la inflación es negativa, ¿eh? El Banco Central va a transitar a una situación en que su cuota inferior, cuando pensamos en la real, la cuota inferior a la real va a subir, ¿no? Porque al tener una inflación anticipada negativa, significa que menos la inflación anticipada va a ser positivo. ¿Okay? Entonces, esta cuota que creíamos que era cero para la tasa real inicialmente, de repente va a ser mayor, va a ser menos este valor negativo de la inflación, es decir, va a ser un valor positivo. ¿Okay? Entonces, esto es una muy mala noticia porque sí que hagamos zoom. No que se vea. Ah, no. No. ¿Y ahí? ¿Y ahí? No. 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 Quería limitar la cantidad de información sobre el gráfico. Pero se entiende, básicamente, um, invento. Puede estar acá, bueno, no sé dónde colocarlo. Voy a quitar esta B de acá y la voy a poner acá. Y voy a poner el otro nivel. Ah, pero la A también la tengo que quitar. A ver. Ahí. Ahí quizá queda más claro. Ok, entonces, esta cuota inferior que tenemos en cero, de repente va a llegar a un valor menos gamma, lo voy a llamar. O gamma, un valor gamma. Porque gamma, la idea es que teníamos una inflación negativa, entonces menos gamma sería el valor negativo de la inflación, y entonces se ve reflejado en esta cuota inferior. ¿Qué va a pasar con, con la curva LM en este caso? Dado que subió el nivel de la cuota azul. Va a subir. ¿Y dónde se va a ubicar? La LM no le va a quedar otra que quedar este punto de acá, el punto D. Acá va a tener un nivel de output incluso menor que el que tenía en el punto B. Entonces no tenía por qué ser menor, ¿no? Lo he hecho menor como para que el gráfico no quede tan desordenado, digamos. Pero el punto es que va a caer, eso es seguro. ¿Okay? Va a caer y entonces vamos a llegar a un nivel de una variación de la inflación incluso peor.
¿Ok? Entonces, um, llegamos a una situación en que el nivel de output es incluso más bajo que antes, con la crisis. Y lo triste es que la variación en la inflación que tenemos acá en este eje va incluso a ser más negativa. Entonces, como va a ser más negativa, la cuota inferior azul va a subir incluso más. ¿Ok? Entonces, en el punto D que tenemos acá, tenemos una variación más negativa de la inflación, es decir, que si estaba en el nivel menos gamma, voy a estar en un nivel incluso más bajo, que va a ser menos gamma más esta nueva variación, y entonces la cuota inferior arriba, ¿no?, va a subir incluso más. ¿Ok? Y como ven, va a ser una situación, va a ser un desastre porque si no hacemos nada, la cuota va a ser cada vez más alta. Esto va a llevar al output a niveles cada vez más bajos y vamos a tener cada vez más deflación. Y la misma deflación va a subir cada vez más la cuota. Si quieren, de periodo en periodo, la caída en delta pi implica un aumento en la cuota inferior. Esto implica que la LM se va para arriba. Entonces, esto hace que la inversión del output. Y como la LM se va para arriba y cae el output, delta pi vuelve a caer. Entonces, vamos a tener un círculo vicioso donde la caída en inflación nos lleva a la cuota a niveles cada vez más altos. Esto hace subir la real, que hace caer el output, que vuelve a hacer caer la inflación, y etcétera, etcétera. Y este círculo vicioso es lo que uno llama la espiral deflacionaria. Deflación, muy fea la letra de deflacionaria. ¿Okay? Entonces, en la Gran Depresión es algo que preocupa un montón. En la crisis de hace 10 años, el Banco Central fue una de sus mayores preocupaciones. ¿Okay? Entonces, si quieren un caso práctico de política monetaria de la vida real, sería la reacción de los bancos centrales hace 10 años atrás, donde gran parte de su política fue intentar salir de la espiral inflacionaria. Ok. Entonces, antes de explicarles qué podemos hacer en esta situación, quiero preguntarles si quedó claro este mecanismo de espiral deflacionaria, donde la caída de la inflación, que se vuelve más negativa, hace subir cada vez más la cuota, porque la inflación anticipada se hace cada vez más negativa. Y al subir esta cuota, tiene que correrse la ILM para arriba y tenemos una caída mayor en el output que hace caer más la inflación, etcétera, etcétera. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? Felipe pregunta. Sí. Ok. ¿Entendiste por qué el delta pi, Felipe, es cada vez más negativo? Eso sí. Entonces, yo dije, partamos de una inflación cero. Eso para simplificar, ¿no? Partamos de una inflación cero. La inflación en 1, ¿qué va a ser? Va a ser 0 más delta pi, ¿cierto? Es decir, va a ser lo que llamé menos gamma, ¿no? Porque el delta pi es negativo. Entonces, partiendo de 0, le restas algo negativo, va a quedar algo negativo. La inflación, el periodo siguiente, ¿qué le va a pasar? Va a ser la inflación del periodo 1 más el nuevo delta pi. Es decir, menos gamma más algo negativo va a ser
menos gamma 2, si quieres, va a ser más negativo aún. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Entonces, porque básicamente va sumando valores negativos y al sumar esos valores negativos, el nivel de inflación va a ser cada vez más bajo. Y Ashley pregunta, yo no entendí bien por qué los agentes anticiparon una inflación negativa. Bueno, los agentes, además, su inflación anticipada, ¿cómo se describe? Se describe según la siguiente regla. La inflación anticipada, ¿qué es? Es la inflación que uno observaba el periodo anterior. ¿Ok? Es decir, si quieres, la inflación anticipada en el periodo 1 es la inflación en el periodo 0, es decir, es 0. La inflación anticipada en el periodo 2 es la inflación observada en el periodo 1, es decir, menos gamma. La inflación anticipada en el periodo 3 es la inflación anticipada en 2, y etcétera, etcétera. No sé si, Ashley, esto responde a tu pregunta. Ok. Y por fin, Fernanda pregunta, ¿cuál era el shock inicial que disminuyó a IS? Esto, Fernanda, digamos, da un poco igual en general. Déjame volver al gráfico. Podemos tener distintos escenarios. El típico escenario de crisis, podrías decir, ¿dónde está la curva IS? No. Déjame escribir la IS. ¿Okay? El típico escenario de crisis puede ser un parámetro de la función de consumo que te hace caer el consumo. Entonces, por ejemplo, en el último control tenían creo que la constante, que se llama consumo autónomo del control. Cuando caía, desplazaba la IS hacia la izquierda. ¿Okay? Esto es una cosa que puede pasar en muchas crisis. ¿No? Antes, como la gente le preocupa el futuro, consume menos, ahorra más, y esto limita la demanda agregada y te puede llevar a una crisis. ¿Okay? Esto es un ejemplo, pero hay más. Tú puedes ver qué pasa si de repente el Estado tiene que subir los impuestos. Quizá Chile de acá a un par de años, cuando tengamos que financiar todo el gasto que hemos tenido este año, quizá habrá que subir los impuestos en algún momento. O quizá tendremos que limitar el gasto del gobierno porque hemos gastado mucho y esto también va a ser negativo para la demanda agregada. ¿No? Digamos, cualquier shock, ¿no?, que te hace correr la IS hacia la izquierda. ¿No? Y dije una caída del consumo autónomo porque es lo que puede pasar típicamente en una crisis. ¿No? Hay otros mecanismos, por supuesto, ¿no? Pero es uno que pareció natural. ¿Ya? Excelente. Ok. Entonces, ¿cómo podemos salir de esta crisis? Como ven, el Banco Central acá parece que no puede hacer nada. ¿Sí? Porque quiere bajar la tasa y siempre esta cuota se está llevando cada vez más a niveles cada vez más altos y no puede conseguir nada. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría ser el Banco Central? No puede hacer nada. Sí, esa es la respuesta acá. Bueno, hay cosas que puede hacer, pero vamos a llegar a esto después. Entonces, va a necesitar la ayuda de Hacienda. ¿No? ¿Qué más políticas podría hacer Hacienda para ayudar a salir de la crisis? Aumentar el gasto. Exactamente. Eso es una, aumentar el gasto. Y hay una segunda que es reducir los impuestos. Exactamente. ¿Okay? El gasto, ¿qué es? Son el gasto en bienes. ¿No? Entonces, por ejemplo, sería invento construir una carretera, un bien público. ¿Okay? Eso sería un aumento de energía. Disminuir los impuestos hay que pensar los impuestos como impuestos en forma neta.
Es decir, la diferencia entre lo que cobra el Estado menos los subsidios que da. ¿No? Entonces, por ejemplo, lo que tuvimos acá en Chile el primer semestre, que era de entregar, yo qué sé, había canastas de comida, pero estaba el bono de la clase media, todo esto, uno los puede pensar como una reducción en T, en el sentido de que el Estado cobra menos impuestos en forma neta. ¿Okay? Entonces, y efectivamente, el aumento en el gasto, en forma amplia, se puede decir, es algo que hicieron muchos gobiernos en la última crisis de hace 10 años. ¿Okay? Y justamente era con esta preocupación de la espiral deflacionaria. ¿No? Porque, dado que era probable que el Banco Central no pudiera hacer mucho, necesitábamos el Ministerio de Hacienda como para apoyar, digamos, la política. ¿Okay? Y entonces, hace unos años atrás, tuvimos como intenciones de correr la IS hacia la derecha, como para poder salir de esta cuota inferior. Entonces, si quieren, déjenme hacer otro gráfico como para... Pues, supongamos que tenemos la cuota acá. Tenemos la IS acá. No, déjame... La IS demasiado a la derecha. Tenemos la IS acá. Y supongamos que invento, el nivel natural está acá. ¿Okay? Tenemos esto de output. Le gustaría al Banco Central bajar más la tasa, pero no puede por culpa de la cuota inferior que está en este nivel azul. Si conseguimos correr la IS hacia la derecha, podemos recuperar más output. Incluso si la corremos suficiente, podemos alcanzar un nivel de output que coincide con el PIB potencial y que coincide además con esta cuota inferior. ¿Okay? Incluso si se pasa, y estamos acá, bueno, el Banco Central puede decidir subir la LM acá, a este nivel, lo cual le dejará cierto margen por encima de la cuota para poder usar la tasa si es que volvieran a empeorar las cosas. ¿Okay? Entonces, la política fiscal, si acompaña a la monetaria acá, puede ser muy útil para evitar las espirales deflacionarias. Segunda cosa que puede hacer, ¿les quedó claro, por cierto? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Es simple, entiendo, hay que entender básicamente movimientos básicos de la IS. ¿Okay? Y segunda cosa que puede hacer el Banco Central es intentar actuar sobre las anticipaciones. ¿No? Porque acuérdense, la tasa real, ¿qué es? Es la tasa nominal menos la inflación anticipada. ¿Okay? Entonces, todo el problema es lo que está pasando con este componente de acá. ¿Okay? Entonces, si consigue tener un discurso creíble que va a sacar a la gente de la crisis y que efectivamente la inflación no se va a volver muy negativa, ¿ya? Esto le va a ayudar a fijar una tasa real baja. ¿Okay? Primera cosa. Entonces, la capacidad de convencer del Banco Central a los agentes es útil. En el sentido de que el Banco Central y los agentes se pueden coordinar hacia anticipar una inflación baja. ¿Okay? Y lo otro que estuvo haciendo el Banco Central
digamos, en aquella crisis, es considerar la compra de activos de maduración lenta. Es decir, no, la duración, de maduración larga, ¿cómo se dice en castellano? Lo voy a llamar bonos a 10 años. Okay. Ok, entonces, en lugar de comprar bonos de corto plazo, si quieren, comprar bonos que vencen en mucho más años. ¿Ya? ¿Por qué? Justamente con el objetivo de afectar esta inflación CIPA. ¿Ya? Entonces, si efectivamente el argumento básico sería, al imprimir plata, vamos a tener mucha inflación a futuro. ¿Ya? Y si tenemos mucha inflación, esto nos va a ayudar a reducir la inflación CIPA y nos va a ayudar a hacer política monetaria, en el sentido de que vamos a poder fijar la real en niveles más bajos. ¿Ok? Entonces, fijándose en activos cuyo vencimiento, cuya maduración es muy lejana y tener un discurso convincente son dos cosas que puede hacer el Banco Central, a pesar de todo lo que he dicho antes. ¿Okay? Entonces, no es, digamos, no sé si lo ayuda demasiado en comparación con lo que lo perjudica a la cuota inferior, pero, digamos, es algo adicional que puede hacer. ¿Okay? Entonces, en estos tiempos estamos en situaciones de tasas bajas. ¿No? Entonces les habíamos comentado que era preocupante. Ven que puede ser muy preocupante la situación porque no solo limita al Banco Central en actuar, sino que además puede empeorar la situación por cómo se comporta la inflación CIPA a lo largo del tiempo y podemos caer en esas horribles espirales deflacionarias eh, que nos da mucho susto. ¿Alguna duda tendrán? Ok, si no tienen duda, con esto doy, sí, Benjamín. Básicamente, el tema de los bonos es intentar actuar sobre la inflación CIPA. ¿No? Y uno considera bonos de maduración larga, espero que sea un castellano correcto que estoy usando, um, justamente pensando que, básicamente, si tuviese que explicarlo en forma muy simple, vimos que en el largo plazo la política monetaria te genera inflación. ¿Ok? Y entonces, al comprar bonos de maduración lenta, ¿eh? Eh, queremos actuar sobre la inflación de acá a 10 años, si quieres, ¿eh? Que la idea es como fuera de la crisis, si quieres, cuando estemos saliendo de la crisis, si tenemos una inflación alta, podríamos reducir la tasa real, ¿eh? Y ayudar um, a tener una cuota inferior más baja. Así simple. Ok. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase? Entonces veo que ya estamos a la hora, entonces no creo que me da tiempo ver el tema siguiente, pero lo veremos en la próxima clase. Cuando les hablé de la curva de Phillips, les dije que la curva de Phillips tuvo dos implicancias importantes. Una primera implicancia que tiene sí, es metodológica. ¿Okay? Y una segunda implicancia es um, el hecho de que los bancos centrales se valora que son independientes hoy día. Desde el punto de vista metodológico, como vieron,
implícito de lo que hemos dicho antes es que para sacar una economía de crisis es importante, entre comillas, que los agentes anticipen una inflación baja y, y que el Banco Central pueda fijar una inflación más alta que la que anticiparon. Entonces, cuando vimos la curva de Phillips, si lo expreso en términos del desempleo, para colocar, si quiero un UT menor que UN, ¿no? Es importante tener una inflación más alta que la inflación CIPA. ¿Okay? Esto es como para intentar tener el nivel de desempleo más bajo posible. ¿Okay? Ahora, dicho esto, es un poco qué pasa con esta inflación CIPA. ¿No? Como ven, es un parámetro medio psicológico, se puede decir así. Y en cierta medida es un parámetro que tiene, sí, que tiene que ver con lo que pasa en la cabeza de los agentes. ¿Okay? Y entonces, las situaciones de esta inflación que tuvimos en los años 70, 80, alguna cosa que se dijo es que como los bancos centrales abusaban de las políticas monetarias, la gente anticipaba una inflación cada vez más alta y entonces le costaba al Banco Central reducir el desempleo, como acá, ¿no? Porque tenía que fijar niveles de inflación cada vez más altos. ¿Okay? Y entonces es muy importante para modelar este tipo de situación entender lo que pasa en la cabeza de la gente. ¿Sí? Y en particular, es peligroso pensar que los agentes son como autómatas, ¿no? Que en cierta medida toman sus decisiones sin pensar mucho. ¿No? Que eso es peligroso al momento de modelar, porque si quieren, el modelo ISLM teníamos este tipo de característica. Sin embargo, cuando se empezó a usar la política monetaria, nos dimos cuenta que los agentes eran lejos de ser autómatas, eran seres bien pensantes, y esto hacía que la misma política monetaria era difícil de implementar. ¿Okay? Entonces, a finales de los 70, hubo como una revolución en macro, como para introducir lo que se llaman microfundamentos. ¿Okay? Microfundamentos, es decir, usar el supuesto de racionalidad en los modelos. Supuesto de racionalidad. ¿Okay? Y esto es una desventaja del modelo ISLM. ¿Eh? Como ven, nunca explicamos cómo consume la gente, sino que les entregué la función de consumo. ¿Eh? Eh, los precios eran constantes, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, no, en el modelo ISLM no está este supuesto de racionalidad. ¿Eh? Y a fines de los 70 hubo economistas como Lucas que básicamente dijeron que este supuesto de racionalidad era muy importante incluirlo en los modelos. ¿No? Y esto explicaba porque las políticas macro habían fracasado en la época, ¿no? Porque no reconocíamos que el comportamiento de los agentes se puede adaptar a la política económica. ¿No? Y de hecho, Lucas tiene un dicho que es que la política, no, el comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. Comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. ¿Ok? Es decir,
como ejemplo de la política monetaria, no podemos suponer que los agentes van a seguir anticipando la inflación de la misma manera cuando cambiamos la política monetaria. Si vamos muchos años con 10% de inflación, naturalmente los agentes van a dejar de pensar que no van a subir los precios. En algún momento van a decir, bueno, si llevas 10 años con una inflación del 10%, muy probable que este año tengas una inflación del 10%. ¿No? Entonces, el comportamiento de la gente, en este caso la manera como anticipa la inflación, se adapta a la política económica. ¿No? Entonces, en ese sentido, el comportamiento de los agentes no es invariante a la política monetaria, a la política económica. Si cambia la política económica, va a cambiar el comportamiento de los agentes. Y entonces tengo que tener modelos que tomen en cuenta que el comportamiento de los agentes se adapta a la política que implementa el Estado. ¿No? Y por eso Lucas decía que el supuesto de racionalidad era importante, porque justamente queremos tener agentes pensantes que se puedan adaptar a la situación económica y a la política que se está implementando. ¿Sí? Entonces esto se conoce como la famosa crítica de Lucas. Entonces, lo voy a poner Lucas Critique en inglés. Y la crítica de Lucas se puede resumir con esta frase. ¿Sí? El comportamiento de los agentes no es invariante a la política económica. ¿Sí? Y esto explica, por ejemplo, por qué acá en la Católica, en su curso de Macro 1, vieron modelos donde los agentes maximizaban. Entonces, el modelo de Fisher, el, el agente maximiza el consumo. No sé qué más modelos vieron. Digamos, son modelos que tienen como supuesto la racionalidad. ¿No? Y eso es la razón por la cual vieron esos modelos muy temprano en su formación. ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque, por si no lo saben, es que en muchas facultades del mundo no se ven esos modelos y alguno mira únicamente ISLM. ¿Okay? Esto puede pasar, no sé si en muchas, pero en varias facultades. ¿Okay? Y entonces, la razón por la cual ustedes básicamente empezaron con modelos más microfundados, ¿no? Es por el señor Lucas que consiguió convencer, digamos, a los profes de este departamento que el supuesto de racionalidad era importante. En macro moderna, digamos, en modelos, por ejemplo, que usa el Banco Central, el supuesto de racionalidad es esencial. Entonces, vemos el modelo ISLM en este curso, ¿no? Pero los modelos más sofisticados se parecen a ISLM, pero con agentes pensantes. ¿Okay? Entonces, el debate acerca de la curva de Phillips tuvo esta primera implicancia. ¿Okay? Y la segunda implicancia que tuvo es justamente hacer independiente el Banco Central. Y cuando digo independiente, es decir que Banco Central y Ministerio de Hacienda no son la misma organización. Son dos organismos que están aparte. Entonces, ¿qué haremos la próxima clase? Es justamente, vamos a ver más en detalle por qué es importante tener esta independencia. ¿Okay? Y lo veremos en un modelo con agentes pensantes, ¿no? Entonces, con un supuesto de anticipaciones racionales. ¿Sí? Y la historia del modelo que tendremos será una historia de inconsistencia dinámica, que se le dice, en que el Banco Central va a tener la tentación de usar la política monetaria, va a abusar de fijar inflaciones altas para reducir el desempleo, pero como la gente lo va a anticipar, al final vamos a tener mucha inflación y no necesariamente vamos a reducir el desempleo. ¿Okay? Y como para limitar a la gente, al Banco Central, para quitar esta tentación de abusar de la política monetaria, ¿no? Lo que podemos hacer es justamente hacerlo independiente y decirle, mira, no te preocupes del desempleo. Encárgate únicamente de la inflación, no te preocupes del desempleo, y entonces, como no vas a tener esta preocupación, no vas a caer en la tentación de abusar de la política monetaria para reducir el desempleo. ¿Eh? Podremos usar esta analogía de la mitología griega, ¿no? Que no sé si se acuerdan de Ulises, que
quería saltar a ver las sirenas y sabía que no se podía controlar, que si las veía se tiraba al agua. Él no se quería tirar al agua. Entonces, ¿qué pidió a sus marineros? Atarlo al mástil. ¿Ya? Entonces, en esta historia, Ulises es el Banco Central y el hecho de atarlo al mástil es hacerlo independiente del Banco Central, independiente del Ministerio de Hacienda. Si bien. Ok, esto es un cuento muy lindo. ¿Qué haremos la próxima vez? Veremos un modelo que modela los mecanismos propios a esta inconsistencia dinámica. Les agradezco la atención. Nos vemos el jueves. Chao.